Implementemos pues un modelo de una neurona con diferentes regiones, soma, dendritas, axón, con diferentes propiedades geométricas, diferentes características biofísicas, eh, y además pues configuraremos la simulación con electrodos de registro, tiempo de simulación, gráficas, etcétera. Entonces, el primer paso es generar un modelo conceptual. Antes de siquiera abrir el programa, es lo ideal generar un modelo conceptual tomando en cuenta los puntos que mencioné en el video pasado, es decir, la geometría, la topología, las propiedades biofísicas de la neurona que queremos modelar. Para esto podemos integrar a nuestro modelo características de una neurona real que a lo mejor vieron en algún artículo, que a lo mejor obtuvieron con técnicas de microscopía, o simplemente un modelo más de caricatura, pues con una intención más didáctica, por ejemplo. Pero bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es generar la topología. ¿Esto qué quiere decir? Regiones o secciones de la neurona y cómo se conectan esas regiones. Conexiones entre regiones. 3. La geometría. Aquí es importante diámetros y longitudes. Número 4, propiedades biofísicas. Biofísicas, es decir, canales por región, por ejemplo. Densidad de canales, a lo mejor varias regiones tienen el mismo tipo de canales, pero en una región hay una densidad mayor que en otra, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y por último es configurar la simulación. Entonces, esto es lo que haremos en este video. Primero voy a partir del modelo conceptual. El modelo conceptual de la neurona que vamos a modelar hoy es este. Tenemos aquí un soma. Este es el soma. Voy a pintar con diferentes colores las diferentes regiones. El soma va a tener un axón que estoy dibujando en azul y va a tener un árbol dendrítico por aquí y una otra rama dendrítica por acá, a la que voy a llamar aquí basal, o sea, dendrita basal. A estas les voy a llamar dendritas apicales. ¿Y cuál es la topología de esto? Del soma, fíjense que surge en los puntos que estoy dibujando tanto el axón como la dendrita basal, y por el otro lado surgen las dendritas apicales. Estas últimas tienen una ramificación aquí. Entonces, ¿por qué señalé esos puntos? Porque en neuro nosotros tenemos que decir en qué punto del soma surge, por ejemplo, las dendritas, surge el axón, y aquí hay que utilizar las coordenadas que hemos estado usando para definir la posición de los electrodos. Por ejemplo, no sé si recuerden que cuando tuvimos una neurona isopotencial o una célula isopotencial, poníamos un electrodo en 0.5. Eso quiere decir que aquí es la coordenada 0 por ejemplo, de esa célula, aquí es la coordenada 1 y el punto medio es el 0.5.
Entonces, siguiendo esa misma idea, el soma tiene una coordenada 0, una coordenada 1. Por ejemplo, esta es la coordenada 1, esta es la coordenada 0. Entonces el axón y la dendrita basal van a surgir de la coordenada 0 del soma, ¿no? Y van a tener pues cada uno su longitud, ¿no? Longitud del axón, longitud de la dendrita basal, longitud de esta rama de las dendritas apicales. Bueno, y por otro lado, pues las dendritas apicales van a surgir de la coordenada 1 del soma. Y aquí, bueno, tenemos que tener también la longitud de estas ramificaciones. Longitud, longitud y diámetros, pues, aunque en Neuron solo vamos a ver líneas, cada línea tiene una longitud y tiene un diámetro. Entonces aquí recuerden que estamos simulando, digamos, cilindros con cierta longitud y cierto diámetro. Entonces esa es la topología. Ya me pasé un poco a la geometría, longitudes y diámetros. La biofísica. Aquí lo que vamos a suponer es que las dendritas van a tener propiedades pasivas, por ejemplo. Y vamos a suponer que el axón y soma tienen propiedades activas, que en este caso vamos a suponer que son de Hodgkin y Huxley. Ok, entonces ya tenemos las propiedades biofísicas, ya tenemos canales diferentes por región. Y por último, pues más adelante ya en Neuron veremos cuánto tiempo tenemos que simular y qué electrodos tenemos que poner y dónde. En este caso yo creo que conviene poner un electrodo de estimulación aquí en el soma, y con eso vamos a ver cómo se propaga, si se genera un potencial de acción en el axón y qué señal o qué estímulo se propaga en las dendritas dependiendo de sus propiedades geométricas, de sus conexiones y de sus propiedades biofísicas. Entonces, a esto que acabo de hacer es un modelo conceptual. Modelo conceptual porque ahora yo tengo más claro qué es lo que quiero hacer una vez que abra Neuron. Abramos entonces Neuron y, como siempre, empecemos creando nuestra célula. Constructor de células, Cell Builder, y empecemos con la topología siguiendo el modelo conceptual que hicimos hace rato. Entonces ya tenemos nuestro soma aquí y queremos generar, por ejemplo, el árbol apical de dendritas. Tenemos activado Make Section, o sea, queremos crear una nueva sección. Y vamos a ponerle el nombre apical. Ahí. Vamos a poner el nombre apical. Ahí está. Ok, tenemos Make Section y va a tener el nombre apical y vamos a abrir. O sea, di clic en el soma, en el lado derecho del soma, y de ahí arrastré para generar el árbol apical. Aquí pues no importa mucho qué tan largo lo hacemos, porque después vamos a poder definir las propiedades geométricas. Entonces ya aparece ahí nuestra primera rama del árbol apical. Bueno, es importante qué pasa si me equivoco, ¿no? Lo que puedo hacer es borrar sección y doy clic en apical y luego volver a crear la sección si es que me equivoqué. Entonces voy a volverla a hacer. Se llama apical igual. Y bueno, ya tenemos nuestra primera rama del árbol apical. Queremos generar ahora las dos ramas de este lado de las dendritas.
Lo único que estoy haciendo es partiendo de la primera rama del árbol apical, pues genero dos ramas que se van a llamar apical 1, apical 2. Este es apical 0 y esta es el soma, ¿no? Entonces ahí empezamos con la topología de nuestro modelo, por lo menos de un lado de la neurona. Ahora queremos generar el axón, por ejemplo, ¿no? Cambio primero el nombre, le voy a poner axón y lo voy a generar, como dijimos en el modelo conceptual, para acá. Y ahora queremos las dendritas, la dendrita basal, cambio el nombre, creo la sección y lo tengo ahí, si no me equivoco, ya terminada mi topología de la neurona. Entonces, si se fijan, es algo simple hacer las diferentes regiones. Es importante utilizar nombres descriptivos para poder saber cómo van a cambiar las propiedades biofísicas y propiedades geométricas más adelante. Aquí es algo muy simple, pues, pero si ustedes tienen muchas ramas, pues se puede ir uno perdiendo en tantas ramificaciones que hay en nuestra neurona. Bueno, entonces ahora sí vamos a utilizar la pestaña de subconjuntos que no habíamos utilizado en los modelos previos. Esto lo que hace es que nos permite generar grupos para definir propiedades que ese grupo comparte. Entonces en este caso, por ejemplo, yo quiero hacer un grupo. Si se fijan, ahorita hay un solo grupo que contiene a todo, por eso todo está en rojo. Yo quiero crear un conjunto en donde estén, por ejemplo, este árbol de dendritas apicales. Estoy en seleccionar árbol, ya seleccioné el árbol apical y ahora voy a generar, aquí le voy a poner apicales. Voy a generar un nuevo conjunto de secciones que se va a llamar apicales y que va a incluir pues justamente ese árbol de dendritas. En todos pues sigo seleccionando todos. En apicales, si se fijan, ahora solo tengo la parte apical y lo demás no necesito agruparlo porque solo tengo una dendrita basal y solo tengo un axón y solo tengo un soma. Entonces las propiedades de esas tres secciones las puedo definir sin ningún problema. Aquí recomiendo guardar la sesión porque hemos avanzado bastante y es fácil perder después. Lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner modelo 6, neurona. Listo. Tengo mi sesión guardada. Y bueno, sigamos con el modelo. Las propiedades geométricas. Aquí, si se fijan, ya aparece los diferentes grupos. Tengo todos, por ejemplo. Tengo apicales por separado. Tengo al soma solo, apical 1, bueno, 0, 1, 2, el axón y la dendrita basal. Entonces yo puedo definir propiedades geométricas por separado. Aquí es donde les decía que, por ejemplo, el axón puede tener un diámetro y una longitud diferentes a las dendritas basales. El soma va a tener su diámetro y su longitud igualmente para cada rama del árbol de dendritas apicales. Entonces, pero bueno, hay algo que yo quiero definir en todas las regiones, que es la longitud y el diámetro. ¿Por qué seleccioné esta longitud y este diámetro de la sección que dice distintos valores en el subconjunto y no es la longitud y el diámetro de esta sección de valor constante en el subconjunto? Porque precisamente yo quiero definir en todas las regiones de mi neurona la longitud y el diámetro, pero no todas las longitudes y diámetros son iguales.
Si todas fueran iguales, yo sí podría seleccionar la longitud y el diámetro de la región de la sección de valor constante en el subconjunto, pues aquí abajo donde estoy seleccionando con el cursor. Pero bueno, entonces yo en todas las secciones de mi neurona quiero definir longitud y diámetro y pueden ser diferentes. Y además voy a seleccionar para toda mi neurona la discretización espacial de d lambda, que es la que hemos utilizado hasta ahora. Y voy a seleccionar Continuous Create para que los cambios queden reflejados. Entonces ahora yo quiero definir los valores numéricos. Para eso recuerden que hay que deseleccionar la opción de Specify Strategy y me aparecen los campos para definir los valores. Aquí yo tengo un ejemplo donde ya tengo valores definidos. Entonces, por ejemplo, la longitud del soma van a ser 20 micras. La longitud de la dendrita apical, que es la primera rama, esta que estoy señalando ahora, tiene una longitud de 400 micras. La primera ramificación apical va a tener 300, la segunda 500 micras. El axón va a tener 800 micras de largo. La dendrita basal ...200 micras de largo. Entonces tengo las longitudes definidas. Fíjense que pues no se modifica nuestra topología, ni se reflejan las longitudes, ni están a escala, ni nada. Simplemente pues tenemos dónde están conectadas, qué regiones existen. Y lo que ya nos dice las dimensiones geométricas son los parámetros que nosotros definimos en la sección de geometría del constructor de células. Los diámetros. El soma va a tener un diámetro de 20. El diámetro de la primera rama de dendritas apicales va a tener un diámetro de 2. Las otras dos ramas las vamos a dejar en 1. El diámetro basal va a ser de 3 y el diámetro del axón lo vamos a dejar como 1. Entonces pausen el video y pongan los parámetros tal cual lo hice en esta sección. Entonces vayan imaginando cómo cambia el diámetro y las longitudes de su neurona y traten de relacionarlo con qué impacto tiene, por ejemplo, una región que tiene un diámetro mayor en la resistencia axial al flujo de corrientes. Por ejemplo, qué va a pasar cuando llegamos a las ramas 1 y 2 del árbol de dendritas apical, porque ahí el diámetro es de 1, el axón también tiene un diámetro de 1. Entonces hay cambios en la geometría que van a impactar en la propagación de los estímulos eléctricos en la neurona, además de lo que vamos a hacer a continuación, que es definir las propiedades biofísicas. Entonces ya seleccioné la sección de propiedades biofísicas del constructor de células, y para todas las regiones yo quiero definir la resistencia axial y la capacitancia. Entonces, si se fijan, tengo seleccionado todo. Si yo quisiera definir para una sola región alguna propiedad específica, puedo seleccionarlo, pero me interesa que todas tengan la resistencia axial y la capacitancia de la membrana. Entonces ahora sí hay que definir qué propiedades biofísicas tiene cada región. Entonces ya dijimos que todas tienen resistencia axial y capacitancia de membrana.
El grupo de apicales tiene Hodgkin y Huxley. El soma tiene Hodgkin y Huxley. El axón también tiene Hodgkin y Huxley, aunque ahorita vamos a hacer unas modificaciones en los valores numéricos. La basal tiene propiedades pasivas. La basal tiene propiedades pasivas. Entonces, creo que ya los tenemos todos. Los apicales tienen Hodgkin y Huxley. El soma tiene Hodgkin y Huxley. El axón, Hodgkin y Huxley. Las basales pasivas. Y aquí pues las apicales no definí nada porque están dentro del grupo de apicales. Entonces ya está definido. Ahora vamos a poner los valores numéricos a estas propiedades. Para eso, recuerden, quitamos la selección de especificar estrategia, y aquí tenemos qué resistencia axial va a tener nuestra neurona. Vamos a poner 160 ohms centímetros. Apicales Hodgkin y Huxley vamos a poner 0.012. Dice 0.12, vamos a cambiar a 0.012. Para que el cambio se vea reflejado tiene que quedar con la palomita roja. Este tiene 0.036, yo quiero que sea 0.0036, entonces agrego un 0 ahí. Y aquí el potencial de equilibrio de los canales de fuga, que es ELHH, vamos a ponerle menos 64 milivolts. La conductancia de los canales de fuga es 0.0003, ese se queda igual. Entonces, ¿qué significa esto? Que el árbol de dendritas apicales tiene una densidad de canales dada por este modelo, por estos parámetros. Recuerden que la densidad de canales aquí se ve como densidad de conductancia, o sea, Siemens por centímetro cuadrado, que es la conductancia máxima que tiene la superficie de la membrana en esta región. Entonces tenemos una densidad de canales de sodio, una densidad de canales de potasio, una densidad de canales de fuga y un potencial de equilibrio de los canales de fuga. El potencial de equilibrio del sodio y el potasio está definido automáticamente en Neuron, entonces por eso no lo vamos a utilizar ahorita y vamos a usar en vez de eso el valor que tiene predeterminado Neuron. Bueno, entonces ya definimos la resistencia axial, la capacitancia se queda tal cual está, las propiedades biofísicas de la región apical ya las definimos. Vamos a cambiar también las propiedades pasivas de la dendrita basal, vamos a ponerle menos 65. Aquí es el potencial de equilibrio de los canales de fuga de las dendritas basales. Entonces fíjense que aquí hay unas propiedades pasivas o unos canales de fuga con cierta densidad de canales, 0.003 Siemens por centímetro cuadrado, pero acá yo tengo otra diferente, 0.001 Siemens por centímetro cuadrado en la dendrita basal. Entonces, aunque ambas dendritas tienen propiedades pasivas, pues hay una diferencia en la densidad de canales que se ve por la diferencia en el valor de la conductancia de esas propiedades pasivas, de esos canales de fuga. Lo demás queda igual, o sea, el axón tiene propiedades de Hodgkin y Huxley tal cual están, el soma también, entonces por eso no los vamos a modificar. Aquí recomiendo guardar la sesión. Quiero sobreescribir, sí. Punto 012 y aquí quedó punto 12. Punto 01 y acá punto 003. Ok, sí, está bien. Bueno, entonces ya tenemos nuestra célula con la topología, con la geometría, con la biofísica, incluyendo diferentes
densidades de canales en las diferentes regiones. Y vamos a hacer una simulación para asegurarnos de que todo funciona bien. Abrimos Run Control. Vamos a generar una gráfica de voltaje que voy a poner de este lado. Voy a añadir un electrodo de estimulación, Point Process Manager, Point Manager. Bueno, esto lo voy a poner abajo de la neurona. Y voy a inyectar corriente y clamp. Fíjense que ese electrodo está localizado en SOMA 0.5, o sea, estamos, como dijimos en el modelo conceptual, estimulando el punto medio del SOMA. Y vamos a configurar el estímulo con una duración de 1 milisegundo, digo un delay de 1 milisegundo, una duración de 0.1 milisegundos y una amplitud de 6 nanoamperes. Recuerden que después podemos modificar esto para hacer diferentes experimentos. Fíjense que aquí en la ventana del electrodo, si yo pongo Show Shape, me muestra un punto azul donde está localizado el electrodo. Yo puedo cambiar entre los valores del pulso de corriente y ver dónde estoy, dónde voy a estimular con ese pulso de corriente. Incluso si dan clic en alguna región de esta neurona pueden cambiar directamente el pulso, el punto de estimulación, pero bueno, yo no lo voy a hacer porque a veces es difícil regresar al SOMA 0.5, entonces aquí podrían hacer clic si quieren estimular, por ejemplo, en el axón, pues hacen clic en el punto donde quieren meter el electrodo y hacer una simulación así. Pero bueno, yo lo voy a dejar así, solamente con estos parámetros. Entonces, si todo sale bien, deberíamos estar viendo un potencial de acción cuando demos clic en Init and Run. Y bueno, aquí tenemos un potencial de acción visto desde midiendo el voltaje en el mismo punto donde estoy estimulando. De hecho, es buena idea hacer ahora una gráfica de corriente y vamos a ver el estímulo. Plot watts, show objects y vamos a buscar eClamp 0 y la corriente. Entonces fíjense que aquí dice eClamp 0 quiere decir el electrodo eClamp 0, o sea el primero que yo generé, y quiero ver la corriente. El punto I quiere decir que lo que quiero graficar es la corriente inyectada por ese electrodo. Y voy a iniciar la simulación otra vez, voy a rescalar para que se vea. Voy a cambiar el color de eso. Entonces ahí se ve que en el tiempo igual a 1 milisegundo estoy dando un estímulo de 6 nanoamperes y la respuesta la estoy viendo en la gráfica de voltaje de abajo, que voy a cambiar a color azul. Podríamos jugar un poco con la amplitud del estímulo. Por ejemplo, ahí fíjense que si doy 5 nanoamperes, igual logro llevar a la neurona, o por lo menos al SOMA, al umbral de voltaje donde se dispara el potencial de acción, pero con lo largo de mi simulación no me permite verlo. Entonces voy a ampliar el tiempo de simulación a 10 milisegundos y voy a volver a ejecutar. Ahí está, ¿no? ¿Qué tal si damos 4 nanoamperes? 4 nanoamperes ya no fue suficiente para alcanzar el potencial umbral y llevar y generar el potencial de acción en el SOMA. Entonces vamos a poner 5, bueno, 6, como lo teníamos originalmente.
Bueno, con esto hemos verificado que el modelo funciona bien. Si no le sale estos resultados, hay algún error en algún parámetro. Normalmente es fácil equivocarse en las propiedades biofísicas o geométricas al introducir algún valor que no se haya reflejado bien o no se haya eh, definido bien un parámetro, un cero que falta, un signo que está mal en los potenciales de equilibrio, es algo común, o alguna propiedad geométrica que también puede estar mal. Bueno, entonces aquí es muy básico lo que hicimos porque estamos estimulando en el SOMA y lo que estamos viendo en la gráfica de voltaje es justo el potencial de membrana en el SOMA, ¿no? Entonces ahí se genera el potencial de acción, pero ese potencial de acción generado, cómo llega al axón, cómo llega a las dendritas basales, cómo llega a las dendritas apicales. Lo que podemos hacer para ver eso es generar otra gráfica de voltaje, por ejemplo. La voy a poner abajo de la gráfica de voltaje del SOMA. Y graficar otra vez plot watt. Por ejemplo, quiero en el axón, quiero el voltaje y lo quiero en 0.01. O sea, la coordenada 0.01 del axón, ¿cuál es? Va a ser muy cerca del SOMA. Si yo pongo axón 1, por ejemplo, va a ser en el extremo más lejano al SOMA. Entonces, igual aquí pueden definir diferentes cosas. 0.1 lo voy a dejar. Y voy a borrar este B0.5 que sale. Voy a cambiar el color a, bueno, a verde. Y voy a volver a iniciar la simulación. Fíjense que el axón genera también un potencial de acción. Y eso pues valdría la pena ver qué tanto tiempo después de generado el potencial de acción en el SOMA llega al axón. Por lo que veo aquí, alcanzo a ver, voy a checar con el cursor, está en aproximadamente 2.45 milisegundos, mientras que en el SOMA crosshair es para 2.375. Entonces es poco tiempo después que llega ese potencial de acción al axón, a esa coordenada del axón. Voy a agregar algo más, plot watt. Voy a agregarlo en el extremo del axón, en B, en axón, en la coordenada 1 del axón, así, y voy a cambiar el color de esa gráfica. A ver, la voy a poner en amarillo para poder diferenciarlo y voy a ejecutar. Ok, entonces fíjense, primero se genera en el SOMA por el pulso de corriente que di, después llega al extremo más cercano al SOMA del axón y después se propaga hasta llegar al último punto del axón, que es la coordenada 1. Y por eso yo veo los potenciales de acción en el axón desplazados aproximadamente, no sé, 2 milisegundos y medio o algo así. Ustedes pueden medir con la herramienta crosshair. Seleccionan aquí y van viendo la coordenada XY de esa línea en la que tienen el cursor. Hagamos lo mismo, pero ahora, por ejemplo, en las dendritas apicales. Voy a generar una gráfica de voltaje. La voy a poner por acá. Voy a borrar de una vez este voltaje en el SOMA y voy a poner plot watt. Digamos en la apical 0 y 0.5. Apical 0, perdón, ahí hay que seleccionar el voltaje y después 0.5. Vamos a ejecutar y color,
rosa para poder diferenciar. Apical a la mitad de la dendrita apical 0, o sea, estoy midiendo aproximadamente aquí. Vamos a ver cómo llega a la apical 1, al extremo, el último extremo de la rama apical 1. Entonces es la coordenada 1, aceptar, vamos a cambiar color. Voy a poner negro. Init and run. Bueno, y por último voy a agregar a esta misma figura, aunque ustedes lo pueden hacer en otras si así lo desean, en el extremo más lejano de la dendrita basal. Ok, color. Vamos a ponerle azul. Ups, es que me equivoqué de ventana. Crosshair, color brush. Bueno, voy a poner este. Ahí está. Entonces, ¿por qué tenemos diferentes respuestas en diferentes tiempos? Pues porque aquí ya está influyendo, primero, si origino el potencial de acción con el estímulo en el soma. Después, dependiendo de las propiedades biofísicas de las regiones, si se propaga como potencial de acción, si se propaga como un cambio en el potencial de membrana, derivado de las propiedades pasivas, por ejemplo, en el caso de las dendritas, qué tan grande llega el estímulo a las diferentes regiones dependiendo de la longitud y el diámetro, es decir, también de la resistencia axial que definimos. Pero bueno, entonces, con este ejemplo relativamente simple, ustedes podrían empezar a modelar neuronas tan complejas como lo deseen, si es que saben las propiedades geométricas, biofísicas y la topología de su neurona.